Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad. Ustedes en sintonía en todo el país y el mundo con CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur y 89.7 todo el Cibao. Es el momento de Paulino Duarte, el abogado responde. Buenas tardes, Paulino. Buenas tardes, Reyes. Ya uno está con la cámara, buscando cámara. Buenas tardes, señores. Qué bueno que hoy es jueves y estamos aquí reunidos una vez más para traerle un tema interesantísimo, como siempre nos caracterizamos y se caracteriza Reyes con mucho más variedad. Reyes, mira, hoy vamos a hablar del proceso completo de la sucesión, cómo reclamar ese derecho sucesoral, pero lo más importante, vamos a hablar del monto a pagar, el tiempo de vencimiento. Señores, el impuesto interno conforme a la ley se puede comer una sucesión y eso lo vamos a ver en el programa a continuación. Bueno, es un tema interesante. Vamos entonces a orientar a nuestros oyentes y pongan mucha atención. Lo primero, Reyes, es comenzar por el origen. La sucesión, ¿qué es un proceso de sucesión o de partición de bienes? Es simplemente la transferencia del patrimonio con motivo del fallecimiento de una persona que, teniendo hijo, esposa, familiar, deja bienes, muebles e inmuebles y que se deben partir. Cuando una persona fallece, para los familiares o los continuadores jurídicos, vamos a ver el escenario de una persona que tuviera su esposa y tenga sus hijos. Lo primero es que la esposa común en bienes tiene derecho a recibir el 50%, Reyes, de los bienes que se consiguieron durante el matrimonio. Aclaremos ese punto. Porque si tú recibiste una herencia de tu padre, de tus abuelos, una sucesión, estando casado, oigan bien, estando casado, la esposa sobre ese monto no recibe el 50%. Porque eso es un ingreso directo que no ingresa el patrimonio del cónyuge superviviente. Solo los hijos entonces lo recibirían. Eso es lo primero. Lo segundo es que para abrir una sucesión, usted tiene que tener el acta de defunción original con menos de 6 meses del fallecido, las actas de nacimiento de los hijos o sucesores, copia de las cédulas, pasaportes si viven fuera, el acta de defunción, ya le dije del acta de defunción original, y las certificaciones, si tiene cuenta bancaria, de los montos, copia los títulos originales de los inmuebles que dejó el descuyo. Esos documentos, usted, y haciéndose valer de un abogado notario con lo que se llama no con una determinación de heredero, sino con un acto de notoriedad. ¿Qué es un acto de notoriedad? Es una declaración de 7 personas adultas que conocieron al fallecido y que van a dar testimonio de que ellos lo conocieron durante tenía su vida, que convivió con X persona, que vivía de manera permanente en ese lugar y que procreó durante esa unión matrimonial a Juan, a Pedro, a Tito y a María, y que esas personas son los únicos con vocación sucesoral para recibir los bienes dejados por el difunto. Con ese acto de notoriedad, que es un documento auténtico de un notario, se expide una compulsa, anexa los documentos anteriores y llena un formulario que se llama una declaración jurada de sucesión que tiene impuestos internos. Cuando usted hace eso, usted abre la sucesión, usted declara la sucesión. Esa es la declaración sucesoral a nivel institucional, porque una cosa es el proceso de la partición a nivel judicial, a nivel privado, que también lo vamos a ver en este programa esta tarde. Entonces, abrí mi sucesión. ¿Qué tiempo tengo yo para declarar en principio mi sucesión frente al Estado Dominicano, frente a la Dirección General de Impuestos Internos? La ley te dice que son 90 días a partir del fallecimiento de la persona. ¿Y de no hacerse los 90 días? A eso vamos. Si tú no lo haces en esos 90 días, tú puedes solicitar un plazo de 105 días, en lo máximo, que te dan 60 días y después te dan 40, para tú completar el expediente. Se venció el plazo, se vencieron los 105 días. ¿Qué dice la ley?
ahí viene. La ley tiene un carácter totalmente fiscalista y te dice, Reyes Guzmán, por cada mes que pase después de los 105 días del plazo que te di, tú me vas a pagar un 10% de recargo como multa, no de interés, sobre la base que tú debiste haber pagado. Supóngase que levantaron todos los bienes, se pagaron todos los impuestos, se levantaron, se cuantificó el monto a liquidar. Supóngase que eran 10 millones de pesos. Sobre esa base de 10 millones de pesos, los sucesores en los 90 días, dice la ley, deberían pagar el 3%. ¿Cuánto sería el 3% de 10 millones? 300,000 son. 300,000 pesos. Ahora, cuando se vence el plazo de los 105 días de la prórroga y usted tiene que pagar esos 300,000 pesos, el primer mes se lo cargan, atención ahí, con un 10%. Es decir, que tiene que pagar 330,000 en el cuarto mes. Pero yo creo que en el caso de la recolectora de impuestos es algo muy, muy apresurado, pienso yo, porque la gente vive en el dolor de que perdió el familiar. Entonces, por eso es que a veces la gente, en la misma funeraria, la gente comienza a decir, bueno, esto es mío, esto es aquello. Porque si solamente son 105 días y hay que comenzar con ese proceso de papeles, de registrar. No, se convierten en 6 meses. ¿Por qué? En 6 meses y 5 días. ¿Por qué? Porque la ley te dice tú tienes hasta 90 días después del fallecimiento para declararla. Tú declaras la sucesión y si todo está bien y no pasa nada, tú pagas tus impuestos en base a lo que declaraste. Pero impuestos internos puede hacer un proceso investigativo. Si es impuestos internos que interrumpe el plazo, de esos 90 días del fallecimiento a declarar la sucesión, a la informar declaración, son 90 días. Después de esos 90 días, tú puedes, antes de los 30 días de vencerse, de haberse vencido los 30 días, pedir una prórroga. Esa prórroga te la extienden por 105 días. Pero esos 105 días se distribuyen en una primera partida, te damos 60 días, que son 2 meses, y te damos una segunda partida, que son 40 días 45 días independientes. Ahora, sometí todos los papeles, hice mi presentación y pagué, no hubo problema. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre indefinidamente? Bueno, la ley te dice que todo sucesor tiene que reclamar la sucesión 30 años. El plazo máximo para yo reclamar son de 30 años. O sea, yo tengo 30 años para reclamar una sucesión. Pero muérete tú, Reyes. Yo reclamo la sucesión. No, muérete tú. No. Es decir, es un término de decir, jocoso. Muérete tú, como dice, que habiendo pasado 25 años, ya hay impuestos internos que tiene como punto tope para cobrar de impuestos hasta, Reyes, el 50% de lo que debiste haber pagado. Ay. O sea, ya tú te imaginas que pasaron 25 años, tú vas a pagar el 50% de la liquidación que debiste haber hecho 5 años atrás. Pero eso no es todo. Yo quiero pararlo ahí porque tengo más imposiciones, porque el gobierno te cobra recargo. El gobierno te va a cobrar tasa por penalidad, que la vamos a ver más adelante. Cuando tú vienes a ver, la DGI se come la sucesión entera. No hay herencia para nadie. Pero para que lo sepas, Reyes. Entonces, vamos al punto que le interesa a las personas. Vamos a volver hacia atrás. Parémoslo ahí. Ya abrimos la sucesión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una sucesión? En una sucesión se dan muchísimos eventos. Puede suceder que aparezca un testamento diciendo que el difunto testó en favor de un tercero porque era quien lo bañaba, quien lo cuidaba. Puede ser que la viuda entienda que el certificado de depósito de un edificio que heredó por su madre, ella tuvo que ver en ese trabajo y que son 100 millones que están depositados, que ella no va a recibir ni un chele. Entonces, puede ser que el difunto también tenga mayor deuda que lo que dejó. Y tú dices, entonces, si él tenía una deuda con la hipoteca, si él tenía compromisos reconocidos por todos, que llegaban a los 110 millones y el patrimonio nada más quedó en 90, ¿tengo yo que buscar 30 millones, 20 millones más? La ley dice que no, que usted puede. Oye, es interesante. Los sucesores pueden rechazar la sucesión, decir que no la aceptan y no se le puede imponer. Así como el Estado recibe todos los bienes cuando fallece alguien que no dejó familia, los familiares, cuando la herencia del difunto, la deuda del difunto sobrepasa los bienes dejados, la familia rechaza la sucesión y no tiene la obligación de tener que completar
la parte que falta, porque nadie está obligado a recibir una carga que no ha originado. Dos, ¿qué pasa cuando se va a la justicia? Hay un hermano, Reyes, que está administrando la bomba de gas, está administrando los bienes, el supermercado, y está dejando a los demás hermanos boquiabiertos, está recibiendo los alquileres, va al banco y retira los cheques. Entonces se arma una litis. Si se arma una litis, que no es lo recomendable, pero siempre sucede, la sucesión se paraliza. Entonces, al paralizarse la sucesión, se van a ir a los tribunales. Y entonces yo le digo a los que nos están escuchando, lo ideal, lo correcto y lo bueno es que si el descuyo o el muerto dejó 3 o 4 familias, que se pongan de acuerdo. Porque usted dirá, bueno, a Juan le va a tocar, por ejemplo, algo importantísimo que a mí no me va a tocar. Yo prefiero reclamar. Cuando usted busca un abogado, y no estoy en contra de los colegas, pero la realidad es que hay que buscar soluciones. Se va a dilatar el proceso, los bienes fungibles se van a consumir. ¿Qué son bienes fungibles? Suponte que el difunto dejó una parcela de arroz lista para cortar. Si te va a la justicia, ¿qué va a pasar con el arroz? ¿Alguien lo va a vender o se dañó la producción? Se dañó la producción. Esos bienes perecederos, cuando se abre una sucesión, desaparecen y no son recuperables ni sustituibles. Entonces, deje el orgullo propio. Si usted fue la última mujer que convivió con el difunto, lo bañó y lo cambió cuando murió, pero estaba legalmente casado, un ejemplo, que aunque a esa señora no le toque a la última porque él estaba legalmente casado, pero compró bienes a nombre de ustedes dos y los hijos de la otra parte están reclamando. Oye, ¿cómo se complica, Reyes Guzmán, el asunto? Se complica. Entonces, no se vaya a la justicia, porque entonces usted va a gastar lo que no tienen abogado y van a tener que darle para el pasaje. Y no estoy diciendo que la profesión de abogado debemos olvidarnos, no, lo que le estoy diciendo es que por experiencia, yo he llevado sucesiones había un difunto que dejó 8 mujeres, tenía 8 mujeres, Reyes. Pero era un león. Dejó 8 mujeres y como 10 millones de pesos, pero no dejó nada a nombre de él. ¿Tú crees que hemos podido partir los bienes? No hemos podido, Reyes Guzmán, partir los bienes porque lo dejó a nombre de Tito, lo dejó a nombre de Pedro, nunca pagó los impuestos de transferencia. Y hemos podido recuperar los bienes que por seriedad personas lo tenían en su poder y lo entregaron. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Que nos sentemos todos sobre la mesa y hagamos una partición amigable. Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el abogado Responde Paulino Duarte, tratando el tema de todo lo que pueden ser los casos de herencias. Paulino, seguimos. Bueno, Reyes, pues a la persona que se están incorporando un poquito tarde, estamos hablando sobre el procedimiento de la apertura de la sucesión, los impuestos que se pagan. Reyes, decíamos que si hay un hermano que tiene el control de la sucesión, entonces, y se abre un proceso o aparece un tercero que dice que era hijo del difunto, se va a interrumpir la declaración sucesoral y se van a ir a los tribunales. Cuando un familiar, la viuda o quien fuera, está distrayendo o está usufructuando en beneficio propio parte de los bienes que dejó el difunto, está retirando los intereses del banco, está administrando la bomba, está lo que sea, entonces los sucesores tienen el sagrado derecho de irse a la justicia y solicitarle al juez de los referimientos que nombre un secuestrador judicial o un administrador. El administrador judicial es la persona que va a recibir los montos, va a pagar los gastos fijos y lo va a mantener en una cuenta. Cuando se termine el proceso de partición, ese dinero se va a repartir en la proporción en que la ley manda. Tú preguntas, ¿cuándo se abre una sucesión? Bueno, cuando hay un testamento que es nulo, cuando el difunto no dejó ningún testamento, cuando el padre testó todos los bienes sin la reserva que le correspondía a los hijos, para que los hijos lo anulen, cuando el testamento, cuando el que iba a recibir la sucesión falleció y no se pudo abrir la sucesión. Todos esos son los escenarios que provocan que haya una partición sucesoral de bienes. Y si se va a la justicia, vuelvo y les repetimos, ya ustedes saben que todo se va a interrumpir y el que le tocaba 30, quizás se vaya con 16 o con 15, porque tiene que pagar el abogado. Por eso, por experiencia se lo digo, el mayor problema en los procesos de partición no es que me den más o me den menos, no es que yo soy hijo del matrimonio legítimo o a papi te tuvo fuera, es
el orgullo de las personas, Reyes Guzmán. Oye, qué orgullo. Es el orgullo como que le molesta que tal persona pudiera recibir una cantidad por encima de lo que tiene porque él no lo acepta. Entonces, cuando usted dice eso y se va a la justicia, al final usted sale con menos en un tiempo larguísimo. Es peor. Peor. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que usted que nos está viendo y escuchando, anote lo que necesita para abrir la sucesión y hacer su declaración. Dijimos, acta de defunción actualizada con menos de 6 meses, las actas originales de los hijos, las copias de la cédula, las copias, los originales de los títulos y certificaciones de las cuentas bancarias. Van a pagar un 3% de la totalidad de bienes. Ahora, ¿se paga el 3% sobre la cantidad total de los bienes o cuándo se paga? La ley dice que primero se pagan las deudas que dejó el difunto antes de pagar el 3%. Se pagan las hipotecas, se pagan los gastos funerarios, se debe sacar de ahí cualquier compromiso que haya dejado con el Estado el difunto o cualquier hipoteca. Una vez pagado todos los impuestos que debía el difunto a la sucesión, por eso, si usted tiene un familiar que falleció y tiene los gastos médicos, guárdelo, porque eso se deduce y no tiene que pagar el 3% sobre lo que usted le va a pagar a la clínica cuando declaren el inmueble. Reyes, creo que tenemos una reacción. Yo quería seguir, bueno, vamos a tomar esta ola. Muy buenas. Buenas tardes, Reyes. Sí. Una pregunta. Adelante. Por ejemplo, en el caso de una persona ya mayor de 90 años que tiene 4 hijos, hay uno que está interesado en que se venda un inmueble. Entonces, ¿cómo te digo? Ese es el patrimonio de los hijos, ¿verdad? ¿Cómo puede, cómo le digo? ¿Cómo puede venderse? Eso puede hacerse. Hay uno que se opone. Se puede hacer. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer? Primero, porque no puede haber una sucesión y una herencia con una persona que está viva. Para usted recibir la herencia, tiene que haber un fallecido. Él no ha fallecido. Ahora, si los hermanos se ponen de acuerdo y si tiene esposa sobreviviente y se ponen de acuerdo, pueden nombrarle, hacer un proceso de nombrarle un tutor al señor, hacer un proceso de interdicción y nombrarle un tutor para que ese o la masa de los hijos tenga la capacidad de administrar. Y si se ponen de acuerdo, vender el inmueble. Pero con uno que no esté de acuerdo, no pueden vender el inmueble. Si lo venden es nulo. 1, 2. El señor tiene 90 años. A esa edad ya no está en su capacidad ni en su cabales. Y por tanto, cualquier documentación que él haga no tiene valor porque le falta el consentimiento, la capacidad de saber lo que está haciendo, que ya lo perdió. Lo que está firmando ahí. Exacto. Tienen que ponerse de acuerdo todos los hijos para poder hacer la venta del inmueble y hacer un proceso ante el Tribunal de Familia. Mientras una persona esté opuesta a una venta, no se puede hacer absolutamente nada, como tú explicas. Bueno, ¿y qué entonces conlleva un final feliz? Bueno, cuando hay uno que se opone, porque hay 2 tipos de sucesores. Hay un sucesor, hay lo que llaman los sucesores legatarios. El legatario es la persona que tú le legas, le dejas un bien por un testamento. Ese no tiene problema porque tú se lo dejaste. Ahora, hay lo que llaman los sucesores forzosos. ¿Quiénes son los sucesores forzosos? Los hijos y la esposa que tienen un derecho. Entonces, cuando hay uno, nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión. Es decir, hay que partir. Ahora, si hay un hermano que se opone, después que falleció la persona, porque está vivo o no, se opone a que se parta amigablemente, entonces van a tener que irse al tribunal. Aunque hayan 18 hermanos y hay 17 que están de acuerdo, con uno que no esté de acuerdo, deben de irse al tribunal para que sea el juez que ordene la partición en la proporción en que le corresponde. El tema está bueno, Paulino, lo que no tenemos más tiempo, entonces lo dejamos la segunda parte de esto para la próxima semana. Bueno, el próximo jueves vamos a completar los impuestos y para que usted se dé cuenta la importancia de usted declarar a tiempo la sucesión para que evite que el Estado le coma el reporte final de la sucesión o de los beneficios que usted va a recibir. Se nos fue el tiempo, Reyes. Muchas gracias, Paulino. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.